Y perfecto. Bien. No se escucha, Nahuel. Sí se escucha, ¿no? Va, yo te escuchaba a vos. Claro, tendría, a ver, La el presentación no se video. escuchaba. A A ver ver, ahí. lárgalo. Bueno, nuestro grupo va a presentar el tema de servomotores. Como introducción, el servomotor es un tipo de motor cuya salida ¿Ahí están escuchando? puede moverse a una posición Sí, angular profe. específica enviándole una señal codificada. Cuando la señal codificada cambia, también cambia la posición angular del eje. El servomotor consta de un sistema de regulación que puede ser controlado tanto en velocidad como en posición. Los sistemas de los servomotores típicos están compuestos por un motor eléctrico y varios bucles de control en cascada, que más adelante hablaremos más con detalle de esto. Los servomotores pueden ser de naturaleza eléctrica o parcialmente electrónica y usan un motor eléctrico como medio principal para producir la fuerza mecánica. También hay servos que usan principios hidráulicos, neumáticos o magnéticos. Básicamente tenemos dos tipos de servomotores, los servomotores de corriente alterna y los servomotores de corriente continua. Se clasifican principalmente en función a la alimentación que se le aplica para su funcionamiento. Esto es así porque el posicionamiento del motor se controla con la señal eléctrica de entrada que puede ser de naturaleza analógica o digital. Ahora voy a hablar de los sistemas de control. ¿Qué es un sistema de control? Existen muchas definiciones, sin embargo, el concepto que usamos nosotros está basado en los objetivos que se persiguen para tratar de controlar un sistema, para que opere bajo parámetros definidos previamente. Definimos un sistema de control como el conjunto de elementos que funcionan de manera concatenada para proporcionar una salida o una respuesta deseada. Los componentes básicos de un sistema de control son el objetivo de control, componentes del sistema de control y el resultado o la salida. Los objetivos se pueden identificar como entradas o señales actuantes. Y los resultados también se les llaman salidas o variables controladas. Ahora vemos unos ejemplos de sistemas de control. Eh, Como ejemplo simple de un sistema de control, se puede considerar el sistema de control de la dirección de un auto. La dirección de las dos ruedas delanteras decimos que es la variable controlada o el resultado, y la dirección del volante es la señal actuante o la entrada, que estaría representada en este gráfico como el objetivo. El sistema de control está compuesto por el mecanismo de la dirección y de la dinámica del vehículo completo. Ahora, si el objetivo fuera controlar la velocidad del vehículo, entonces la presión ejercida sobre el acelerador sería la señal actuante y la velocidad del vehículo sería la variable controlada. Un sistema de control simplificado de un auto se podría ver como uno con dos entradas, que serían el volante y el acelerador, y dos salidas, que serían la dirección y la velocidad. En este caso, las dos entradas y las dos salidas son independientes, pero en general hay sistemas en que los controles, que los controles están acoplados. En los sistemas con más de una entrada y más de una salida se les llama sistemas multivariables. Ahora se muestra la arquitectura de un sistema de control de temperatura de un horno eléctrico. La temperatura se mide con un termómetro, el cual es un dispositivo analógico. Esta medición se convierte en datos digitales mediante un conversor analógico digital, y este dato digital se introduce en el controlador a través de una interfaz. Se compara con la temperatura programada y si hay una diferencia, el controlador, que en este caso es la computadora,
envía una señal al calefactor a través de la interfaz al amplificador y el relé para que la temperatura disminuya o aumente, dependiendo de lo que sea necesario, a la temperatura deseada. La salida del sistema es la temperatura, el controlador es la computadora y la entrada es la señal del termómetro. Ahora vamos a ver algunos tipos de sistemas de control. Los tipos de sistemas de control más comunes son los sistemas de control de lazo abierto y los de lazo cerrado. El sistema de control de lazo abierto es el sistema de control en el que la salida no es afectada por la señal de entrada. La salida no se realimenta para compararla con la entrada, digamos. Los elementos de un sistema de lazo abierto usualmente están divididos en dos partes. El controlador, que podemos verlo acá a la derecha, perdón, a la izquierda, y el proceso controlado, que lo podemos ver a la derecha. Una señal actuante se aplica al controlador. La salida del controlador es la señal actuante, la que controla el proceso controlado de tal forma que la variable controlada se desempeñe de acuerdo con los estándares establecidos. Un ejemplo que vimos de un sistema de control de lazo abierto sería el sistema de control de la dirección de un vehículo, que es el ejemplo que vimos anteriormente. Luego tenemos los sistemas de control de lazo cerrado. Lo que falta en un sistema de control de lazo abierto para que sea más exacto y más adaptable es una conexión o realimentación desde la salida a la entrada del sistema. Para obtener un control más exacto, la señal controlada debe ser realimentada y comparada con la entrada de referencia y debe enviar una señal actuante proporcional a la diferencia de la entrada y la salida a través del sistema para corregir el error. Los sistemas con una o más trayectoria de realimentación como el que acabo de describirles se denominan sistemas de lazo cerrado. Acá vemos el diagrama de bloque de un sistema realimentado o de lazo cerrado. Una de las ventajas que presenta este tipo de sistema de control es que se hace insensible a las perturbaciones y mantiene su exactitud. La comparación de la señal realimentada y la señal de entrada resulta en la señal de error, la que es minimizada con la acción del control. Esto se puede aplicar a sistemas que representan perturbaciones o variaciones imprevisibles en los componentes del sistema. Ahora vamos a ver los servomecanismos. Un servomecanismo es un sistema de control realimentado, es decir, de lazo cerrado, que involucra partes en movimiento accionadas por un motor, cuya función es controlar la posición, velocidad o la aceleración mecánica. Acá podemos ver condiciones que debe reunir un servomotor. Debe poseer una relación lineal entre la señal de control y la velocidad del rotor. Debe estar diseñado para proporcionar una respuesta rápida. Debe tener el menor momento de inercia posible. Esto es así porque no debería existir un retardo de tiempo entre la eliminación de la señal de control y la parada del motor. Las características de velocidad del motor deben ser altas. Debe poseer un funcionamiento estable con características fácilmente reversibles. Un servomecanismo está construido, acá vemos un esquema básico de un servomecanismo. El servomecanismo está construido por algún tipo de motor, el cual puede rotar o tener un desplazamiento rectilíneo, sensor de posición y o de velocidad, un mecanismo de realimentación y un controlador, el cual permite controlar la posición o la velocidad del motor. El motor también puede acoplarse a una carga de manera directa o a través de un mecanismo de transmisión. Acá vemos el esquema que al final tenemos el mecanismo de transmisión para no acoplar directamente la carga sobre el motor. Ahora va el siguiente. Buenas tardes, mi nombre es Fernández Iván y voy a hablar sobre servomotores de corriente alterna. Este tipo de servomotor son los más adecuados para aplicaciones de velocidad constante, ya que nos proporciona un control de bucle cerrado que realimenta su posición y velocidad a través de su encoder
en todo momento. También nos provee de un rango de potencia aproximado desde unos 50 watts hasta el orden de los 10 kilowatts. Y también un rango de frecuencia que va desde los 50 Hz hasta los 400 Hz. Ahora vamos a hablar sobre la construcción de un servomotor de alterno. Estos servomotores se consideran básicamente como un motor de inducción bifásico, teniendo en cuenta que presentan algunas características de diseño especiales que no están presentes en el motor de inducción normal. A la derecha en la imagen vemos lo que es la construcción por fuera de un servomotor, con su carcasa, conectores, cubierta, eje, etc. Ahora nos vamos a centrar en dos componentes principales, el estator y el rotor. El estator de un servomotor de alterna consta de dos devanados distribuidos uniformemente y separados a 90 grados en el espacio entre ellos. Uno de ellos se denomina devanado principal o fijo y el otro devanado de control. Se proporciona una tensión alterna constante al devanado principal del estator, mientras que al devanado de control se le proporciona un voltaje de control que viene del servoamplificador. Para hablar sobre el rotor, vamos a hablar de dos tipos de rotor, uno siendo el tipo jaula de ardilla y el otro tipo copa de arrastre. En el rotor tipo jaula de ardilla, la longitud es grande, mientras que el diámetro del eje es pequeño. Está construido por aluminio, conductores de aluminio, por lo que disminuye su peso. Los servomotores de corriente alterna están diseñados para poseer una alta estabilidad. Lo que se intenta lograr es que la resistencia del circuito del rotor tenga un valor alto y proporcione una inercia baja. Cuando se construye el rotor, se busca tener también una relación entre el diámetro y longitud lo más pequeña posible. En el caso del rotor tipo copa de arrastre, este consiste de un núcleo laminado de aluminio alrededor del cual está presente la copa de arrastre. Cuenta con espacios de aire en ambos lados. Esta copa de arrastre están unidas a un eje impulsor que facilita su funcionamiento. Ahora vamos a hablar del rotor tipo copa de arrastre. Este está construido de manera distinta al de jaula de ardilla. Consiste de un núcleo laminado de aluminio alrededor del cual está presente la copa de arrastre, con ciertos espacios de aire en ambos lados. Estas copas de arrastre están unidas con un eje impulsor que facilita su funcionamiento. Los servomotores con rotor tipo copa de arrastre se utilizan en aplicaciones donde se requiere una baja potencia. Ahora vamos a hablar sobre el principio de funcionamiento de un servomotor de alterna, en el cual se proporciona un voltaje de alterna constante en el devanado principal del estator, mientras que el otro terminal del estator está conectado al transformador de control a través del devanado de control. También se tiene el eje del generador de sincronismo, el cual gira con una velocidad particular y alcanza una cierta posición angular. El eje del transformador de control también tiene una posición angular específica que se compara con la posición angular del eje del generador de sincronismo. Esta comparación entre estas dos posiciones angulares nos proporciona una señal de error. Esta señal corresponde a un nivel de voltaje presente en el transformador de control, la cual se envía al servoamplificador que genera una tensión de control variable, ya visto cuando explicamos la parte de estator. Con este voltaje aplicado, el rotor alcanza nuevamente una velocidad específica y comienza a girar, manteniéndose hasta que el valor de la señal de error llegue a cero. Con esto se logra la posición deseada en un servomotor de alterno. Ahora nos toca explicar las características de par velocidad en el servomotor.
Al diseñar un servomotor, lo que se busca es que nos proporcione de características par velocidad lineales. Sin embargo, como se ve en la gráfica de la derecha, estas características nunca llegan a ser lineales del todo. De esto depende de la relación entre la reactancia y la resistencia. Para tener un valor bajo de relación, nos implica que el valor de resistencia es alto y la reactancia es bajo. Como vemos en la gráfica, un bajo valor en esta relación nos da características mucho más lineales que cuando tenemos un valor grande en la relación. Otras características del servomotor de alterna es que son livianos, son dispositivos de bajo peso, ofrece fiabilidad y estabilidad en funcionamiento, ya que son controlados y no se genera mucho ruido en el momento de la operación. Como vimos anteriormente, nos ofrece características de par velocidad casi lineales. Y también, dado que en este tipo de motores no hay escobilla ni anillos colectores, se reduce el coste de mantenimiento al no tener piezas que se desgasten con el tiempo. Un par de aplicaciones de los servomotores de alterna. Podemos ver aquí a la izquierda un par de ejemplos. También se utilizan en diversas industrias como la producción automotriz, creación de textiles, el procesamiento de alimentos, bebidas, etc. Los servomotores de alta precisión se utilizan en líneas de montaje que requieren velocidad y precisión. También son usados en robótica por sus características de alta dinámica y precisión. Como vemos aquí también, se usan en máquinas CNC como tornos o fresadoras. Ahora vamos a hablar sobre servomotores lineales. Los motores lineales contienen un motor acoplado a un husillo de tipo tornillo. Al igual que los servomotores de tipo rotativo, cuentan con retroalimentación por encoder o codificador. Se utilizan en aplicaciones de bajo torque y alta precisión, como en las máquinas de coordenada, con el manejo de materiales. Una de sus características es que es adaptable y versátil, ya que nos presenta cierta flexibilidad para poder usarlo en aplicaciones de carrera corta o carrera larga. Son resistentes y precisos, ya que cuentan con un diseño bastante rico. Y nos presenta una actualización moderna a maquinaria obsoleta. Este tipo de servomotores se puede utilizar en dos configuraciones: o tándem, cuando necesitamos un sistema mayor, de mayor tamaño, o de múltiples cabezales, cuando necesitamos manejar dos motores independientemente. Una de las ventajas sobre los motores rotativos es que nos presenta una rigidez elevada, ya que al estar conectado directamente a la carga móvil, no existe juego ni prácticamente ningún desplazamiento entre el motor y la carga, por lo que la carga se mueve en forma instantánea en respuesta al movimiento del motor. Nos presenta por simplicidad mecánica, al no tener tantas piezas móviles, y nos proporciona elevadas aceleraciones y velocidad. Una de sus características principales es la alta precisión y repetibilidad, ya que cuentan con codificadores de retroalimentación de posición y solo están limitados por la resolución de este codificador. No tiene juego mecánico de desgaste, ya que al no tener contacto entre las partes móviles, no se desgasta, y esto minimiza el mantenimiento del motor. Bien, ahora va el siguiente compañero, Fernando Valenzuela. Operación monofásica. Un servomotor contiene en su interior un encoder y un amplificador, o driver, que en su conjunto forman un circuito realimentado para comandar posición, torque y velocidad. El controlador entrega el comando al servo sobre la posición, velocidad o torque, o bien una combinación de las tres variables que se requiere, y el servo ejecuta el comando y opcionalmente le entrega el valor obtenido. Los comandos pueden enviarse al servo mediante señales análogas de pulso o vía puerta de comunicación.
Servomotores para corriente alterna con rotor tubular o acoplados. Este tipo de servomotores poseen flexibles, que son elementos de la máquina que sujetan los ejes de transmisión y transmiten el par al tiempo, que permite múltiples formas de desalineación, como lateral, angular y axial. Se han desarrollado varios tipos de acoplamientos flexibles en función de la demanda de las aplicaciones. Siguiente página, Pancho. Estos acoplamientos normalmente se seleccionan debido a su rigidez torsional, estática y características sin juego, que son integrales requisitos para la aplicación de alta precisión y velocidad. Normalmente los usuarios son acostumbrados a utilizar el acoplamiento de disco con capacidad de rigidez torsional estática mostrado en la primera figura. Las recientes mejoras tecnológicas en los servomotores han conducido a una mejora en frecuencia de respuesta de velocidad. Los fenómenos de vibraciones tienden a surgir cuando los ajustes de ganancia aumentados se aplican a los servosistemas que utilizan una alta rigidez torsional estática, por lo que acoplamientos como el tipo disco o fuelle de la figura 2 son una solución potencial para este tipo de inconvenientes. Servomotores con rotor macizo. Un motor Brushley a imán permanente es una máquina sincrónica con la frecuencia de alimentación, capaz de desarrollar altos torques hasta 4 veces su torque nominal en forma transitoria para oponerse a todo esfuerzo que trate de sacarlo del sincronismo. El término Brushley deviene del hecho de que no posee escobillas y es una forma de diferenciarlo de sus predecesores, los servomotores a imán permanente alimentados con corriente continua. En comparación con motores asíncronos de jaula de ardilla, la inercia de un servomotor Brushley es sustancialmente menor. Ambas características, sobre torques importantes e inercias reducidas, son características apreciadas y útiles para el control del movimiento, pues permiten rápidas aceleraciones y desaceleraciones, así como un control preciso de posición en altas velocidades. Siguiente, Pancho. Constructivamente, el servomotor Brushley posee un estator parecido al de un rotor de motor jaula, con un núcleo laminado y un bobinado trifásico uniformemente distribuido. El rotor está constituido por un grupo de imanes permanentes fijados en el eje de rotación. La forma de los rotores e imanes varía de acuerdo con el diseño y puede clasificarse en cilíndricos o de polos salientes. Actualmente se combinan fijaciones mecánicas de diferentes tipos con pegado utilizando adhesivos especiales. Las características principales de este tipo de motores son prestaciones y par elevado, fiabilidad de funcionamiento, bajo mantenimiento, gran exactitud en el control de velocidad y posición, capacidades de velocidades muy altas, pérdidas en el rotor muy bajas, rotor con poca inercia, construcción cerrada, útil para trabajar en ambientes sucios y una amplia gama de potencias. Motor de histéresis. El motor de histéresis se define como un motor síncrono que tiene un rotor cilíndrico y funciona con pérdidas de histéresis inducidas en el rotor de acero endurecido con alta remanencia magnética. Es un motor monofásico y su rotor está hecho de material ferromagnético con soporte no magnético sobre el eje. Siguiente página, Pancho. Las dos partes más importantes del motor de histéresis son el rotor y el estator. El estator está diseñado de una manera particular para producir un campo giratorio síncrono a partir de una alimentación monofásica. El mismo se encuentra compuesto por dos devanados, el devanado principal y el devanado auxiliar. En cuanto al rotor, está hecho de material magnético que tiene una propiedad de alta pérdida de histéresis. Ejemplos de este tipo de materiales es el cromo o el acero de cobalto. La pérdida de histéresis es alta debido a la gran área del bucle de histéresis. El rotor no lleva ningún bobinado o diente y su parte cilíndrica magnética del rotor se monta sobre el eje a través de un eje de material no magnético como el latón. Servomotores para corriente alterna amortiguados. Es un servomotor de imán permanente de corriente alterna con una bobina de amortiguación de acero inoxidable. La función de esta bobina es reducir las corrientes parásitas en el hierro.
Esto lo logra generando un campo magnético, el cual se anula con el campo magnético armónico de bajo orden generado por el inducido del estator. Ahora vamos a ver un video de más o menos cómo se opera con los servomotores. Ahí lo pongo. En esta presentación vamos a hablar de los servomotores. El servomotor nos va a permitir controlar la velocidad y la posición del eje con gran precisión. Para ello vamos a hacer uso de los resolver, como podemos ver en la imagen, y otros sensores como pueden ser los encoder. En este caso podemos ver que este motor incorpora un encoder incremental, por la forma que tiene el disco codificado. La función de estos sensores es darnos información para mantener la velocidad de rotación y el par constante o para llegar a una posición determinada. Vamos a entender por servo el conjunto del servomotor con sus sensores, el amplificador y el controlador. La función del controlador es enviar señales de baja tensión sobre la posición, velocidad o par del servomotor al amplificador. El amplificador después envía señales de alta potencia al servomotor. El sensor que está incorporado en el servomotor envía señales eléctricas al amplificador, dándole información. El amplificador utiliza esta información del sensor para controlar la posición y la velocidad del servomotor. El controlador, por otra parte, cerrará el bucle cerrado del sistema al intercambiar constantemente datos con el amplificador, como pueden ser la velocidad, posición y par. Algunos fabricantes lo que hacen es combinar el servocontrolador con el servoamplificador, haciéndolo más compacto y ocupando menos espacio en nuestro cuadro. El servomotor es un motor síncrono con un rotor formado por imanes permanentes. En la siguiente presentación podemos ver las partes de un servomotor. En cuanto al funcionamiento del servomotor, el bobinado del estator genera un campo magnético rotatorio cuya velocidad y fuerza viene regulado por el servocontrol y el servoamplificador. Ahora termina mi compañero Iván Romano y el último. Hola, ¿qué tal? A mí me toca dar la parte de explicación manual. Perdón, me equivoqué. Va primero Francisco Fernández y sigo. Servomotores de continua. Podemos decir que un motor de continua controlado con servomecanismo se conoce como un servomotor de corriente continua. En este caso, la entrada aplicada hace que el motor gire y adquiera la posición deseada en el ángulo específico. Es una operación de circuito cerrado y utiliza información de posición para ajustar con precisión la posición en el ángulo deseado. La diferencia entre un servomotor y un motor de corriente continua es que un servomotor tiene integrado o adosado al menos un detector que permite conocer su posicionamiento y o velocidad. A estos detectores se los denomina encoder. Estos servomotores se clasifican además en función del control que se le proporciona. Básicamente, el control del servomotor de corriente continua se proporciona desde el lado del campo o desde el lado del inducido. Servomotor controlado en campo. En este tipo de servomotor, el control se proporciona al devanado de campo. Más específicamente, podemos decir que la señal controlada recibida del amplificador alimenta el devanado de campo, por lo tanto se llama así. En este caso, la corriente del inducido se mantiene a un valor constante utilizando una fuente de corriente constante. Cabe señalar aquí que el campo en este tipo de servomotores puede ser de tipo electromagnético, donde está presente un polo saliente con un devanado de campo enrollado a su alrededor y la excitación se proporciona con corriente continua o un imán permanente. De acuerdo con la ecuación del par general del motor, el par es directamente proporcional al producto del flujo de campo y la corriente del inducido. Sin embargo, en este tipo específico, la corriente del inducido se mantiene constante, por lo tanto el torque es proporcional al flujo.
Cabe señalar aquí que la dirección en la que gira el eje se puede cambiar de acuerdo con la polaridad de campo o mediante el uso de un motor de corriente continua de campo dividido. Cuando la dirección de rotación depende de la polaridad, esto significa que con el cambio de polaridad del campo, la dirección de rotación también cambia. A veces el uso de motores de campo dividido, la dirección de rotación del motor cambia. Esto es así porque el devanado se divide en dos partes, donde una parte se enrolla en el sentido de las agujas del reloj y la otra en el sentido contrario a las agujas del reloj. Pero en este caso, la señal de error se proporciona en la unión del devanado. Como los dos devanados poseen un campo magnético en la dirección opuesta, por lo tanto se proporciona la señal de error a un lado del campo magnético. Un lado del campo magnético dominará el otro. Entonces el motor gira la dirección del devanado del lado dominante de acuerdo con la señal de error. Aquí la relación de reactancia a resistencia es bastante grande, exhibiendo así el valor alto de la constante de tiempo. Esto implica que para cambios en las señales de control, la respuesta será más lenta, por lo tanto se utiliza principalmente en motores de clasificación pequeña. Sin embargo, aquí el requisito de potencia es menor, ya que el motor está controlado por el campo. La función de transferencia del anterior motor descrito se obtiene mediante 5 pasos. El primero será la obtención de la ecuación IF o corriente del servoamplificador. Aplicando las leyes de Kirchhoff y realizando la transformada de Laplace, obtenemos la siguiente ecuación, despejando, y podemos obtener la siguiente función de transferencia, donde se puede observar que la señal de entrada es la señal de tensión y la salida es la corriente. La obtención de la ecuación del torque. Como sabemos, el torque es proporcional al flujo y a la corriente, pero como la corriente del servo amplificador es constante y el flujo es proporcional a la corriente F, obtenemos que el torque del motor es proporcional a IF. De esta forma obtenemos la siguiente ecuación, donde el torque del motor es igual a la constante de torque, K sub T, por la corriente F. Realizando la transformada de Laplace, obtenemos la siguiente ecuación, función de transferencia. El tercer paso sería la obtención de la velocidad angular. Como sabemos, el torque es igual al momento de inercia del motor por la derivada segunda del ángulo con respecto al tiempo, más el coeficiente de fricción del motor en la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Realizando la regla de la cadena obtenemos la siguiente ecuación, y como sabemos, la derivada del ángulo con respecto al tiempo es igual a la velocidad angular, obtenemos esta ecuación. Realizando la transformada de Laplace y obtenemos la siguiente ecuación despejando. Se puede observar que la entrada sería el torque motor y la salida sería la velocidad angular. El cuarto paso sería la obtención de la ecuación del desplazamiento angular, donde sabemos que la derivada del ángulo con respecto al tiempo es igual a la velocidad angular, y realizando la transformada de Laplace y despejando tenemos la siguiente ecuación de transferencia. En el último paso mostramos los bloques de esta ecuación, donde nuestra entrada sería la tensión del servoamplificador y la salida sería el desplazamiento que realiza el mismo. El primer paso sería el de la corriente, el segundo sería la constante y nuestra salida sería el torque. El siguiente sería la salida, la velocidad angular. Realizando la última ecuación función de transferencia, tenemos el desplazamiento. De esta forma tenemos la función de transferencia del servomotor descrito anteriormente.
servomotor de corriente continua controlado por armadura. En este servomotor el control se proporciona en la armadura. Esto significa que aquí la señal del servoamplificador se proporciona en el inducido y se proporciona corriente en el devanado de campo. El voltaje del servoamplificador V sub A con resistencias RA e inductancia RA se proporciona en el inducido y este voltaje de entrada en el inducido controla el eje. Aquí el campo es constante y se utiliza imanes permanentes, por lo tanto no se requieren bobinas de campo. Su principio de funcionamiento es tal que si el flujo de campo es bastante grande, incluso con el cambio pequeño de la corriente en el inducido, habrá un gran cambio en el par. De este modo, el servomotor se vuelve sensible a la corriente del inducido. Cabe señalar aquí que en un servomotor de corriente continua controlado por armadura, la sensibilidad hacia la corriente de campo debe ser baja. Como el motor controlado por inducido no debe responder a la corriente de campo. Este ofrece un pequeño valor de la constante de tiempo, por lo que hay un pequeño cambio rápido en la corriente del inducido del motor con el cambio de voltaje aplicado en el inducido. Por lo tanto, proporciona una respuesta dinámica más rápida, donde la dirección de rotación cambia con el cambio de polaridad de la señal de error. En estos motores, las corrientes parásitas y los efectos de histéresis son, en general, insignificantes, y los polos son comúnmente láminas para reducir el arqueo en la escobilla, siempre que se tiene un cambio rápido del voltaje de señal. Bien, las características de par velocidad. Estas son similares al servomotor de alterna descrito anteriormente, o sea que el motor debe diseñarse de manera que proporcione características de par velocidad lineales. Esto depende de la relación entre la reactancia y la resistencia, y el bajo valor de esta relación implica que el motor posea alta resistencia y baja reactancia. En tal caso, las características son más lineales que para un valor alto en la relación XR. Las aplicaciones de estos motores son las siguientes: pueden ser brazos robóticos, ruedas AGV, equipos de automatización industrial, impresoras e indexadores, o sea que cualquier equipo que necesite realizar tareas con precisión y exactitud. Bien, ahora sí, finalizamos con mi compañero Iván Romano. Yo sería el último compañero que presenta. Bueno, buenísimo. Hola, ¿qué tal? A mí me toca dar la parte de aplicación manual. Siguiente página. En cada manual de un servomotor está primero la parte importante de información de seguridad, que pide al técnico encargado de la instalación que lea atentamente cada instrucción y observe el equipo para poder familiarizarse con el dispositivo antes de instalarlo. Como también verifique todas las conexiones a tierra y todos los requisitos referidos a la electricidad. Siguiente página. También se presenta en el manual las características del servomotor. Por ejemplo, el motor presenta la siguiente característica: protección contra sobrecarga gracias a un sensor de temperatura integrado. Se requiere evaluación externa. Momento de inercia bajo, densidad de potencia elevada, alta dinámica, gran capacidad de sobrecarga, rango amplio, bobinado especial para corrientes de fases bajas. Conexión del motor a través de conector redondo o caja de Borne. Puesta en marcha sencilla mediante placa característica electrónica en el esconder de 5. Requiere poco mantenimiento. Siguiente página. También opciones y accesorios que suele suministrarse en el servomotor son: diferencia del sistema de esconder,
freno de parada, diferentes versiones de eje, de grado de protección, en longitud, tamaño, variante de bobinado y variante de conexión. Siguiente página. La placa característica es una parte muy importante en los servomotor que detalla toda la información de cada uno y va enumerando cada una. Primero, el tipo de motor. Segundo, el número de identificación. 3, par de parada continua. 4, corriente de parada continua. 5, revoluciones nominales. 6, valor nominal máximo de tensión de alimentación. 7, contención nominal. 8, clase térmica. 9, código de barra. 10, corriente máxima. 11, número de serie. 12, fecha de fabricación. 13, velocidad máxima. 14, versión de hardware. 15, grado de protección. 16, sensor de temperatura. 17, tensión nominal de freno de parada. Siguiente página. Aquí tenemos la codificación de modelos, que son la codificación de modelos de cada servomotor. Se divide en 13 partes. Siguiente página. Los servomotores pueden venir diferentes modelos. De 1 a 3 significan los tipos de nombre de servomotor. De 4 a 6, los tipos de distintos tamaños que pueden venir los servomotores. De 7, las longitudes. 8, cada modelo de bobinado de servomotor. Por ejemplo, M, optimización a par alto. P, optimización al par y velocidad. 7, optimizado a velocidad alta. S, versión específica del cliente. También 9 da el modelo de eje y de grado de protección. Siguiente página. El 10 da el sistema de esconder. El 11 el freno de parada. 12 versión de conexión. 13 montaje de interfaz de mecánica. Siguiente página, por favor. Los datos técnicos son datos muy importantes a la hora de antes de instalarlo en un servomotor, porque explica las corrientes y las potencias máximas que puede tener un servomotor con distintos tipos de bobinado. Por ejemplo, un servomotor de bobinado tipo M, su dato técnico general de corriente sería de 1,60 amperes y una potencia nominal de 0,79 kW. Ya cuando tiene una tensión de alimentación, por ejemplo, de 480 volts de voltaje alterno, la velocidad nominal del bobinado tipo M sería de 3000 por minuto, un torque de 2,95, una corriente nominal de 1,60 amperes y una potencia nominal de 0,93 kW. Siguiente página. También otra cosa importante en los manuales son los datos específicos del eje. Al exceder una fuerza máxima permitidas en el eje del motor, se produce un desgaste rápido del cojinete o la rotura de los ejes. Acá muestra un cartel de advertencia de lo que no hay que hacer para no tener un resultado no deseado en el daño mecánicos del motor. No superar las fuerzas radiales y axiales máximas permitidas en el eje motor. También proteger el eje motor contra impactos. No superar la fuerza máxima admisible al presionar el elemento sobre el eje motor. El cumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte y lesiones serias o daño del equipo. Siguiente página. La fuerza presional. La fuerza presional no debe superar la fuerza axial máxima permitida. Utilizando una pasta de montaje sobre el eje y el elemento, esto disminuye la fuerza de fricción y protege la superficie. También otra cosa, si el eje dispusiera de una rosca para presionar el elemento de esta forma, no se ejercerá sobre un rodamiento de ninguna fuerza axial. Y en la siguiente tabla se muestra la máxima fuerza radial que puede tener un servomotor. Siguiente página. Cabe el eje. Son aplicables las siguientes condiciones. No se debe exceder la fuerza máxima
de presión sobre el extremo del eje, no debe ejercer simultáneamente las cargas de límite radiales y axiales, y tiene una velocidad media de 40.000 por minuto. Y su temperatura de ambiente son de 40 grados centígrados. Siguiente página. Por último, tenemos diagnóstico y resolución de fallos. En los manuales muestran los diferentes problemas, causas y resoluciones dependiendo del tipo de problema, si es mecánico o eléctrico. Siguiente página. Problemas mecánicos. Por ejemplo, si tenemos un problema de calentamiento elevado, las causas serían sobrecarga, freno de parada no abierto, suciedad interna. Esto para resolverlo sería reducir la carga, comprobar el módulo de control del freno de parada, limpiar el motor. También otro problema sería la derivación axial. Y una forma de arreglarlo sería, una causa de eso sería daños en el componente de salida, resonancia con el apoyo de máquina, nivelación de deficiente del componente de salida. Y para poder arreglarlo, sería niveles de componente de salida bien, reparar y sustituir el componente de salida, eliminar la resonancia. Siguiente página. Ya cuando hay un problema eléctrico, los problemas y las causas de resolución serían los siguientes. Por ejemplo, un problema de motor que no arranca o lo hace con dificultad. Causas: sobrecarga, ajuste de variador inadecuado, cable dañado. Posibles soluciones: reducir la carga, corregir los ajustes variador, sustituir los cables dañados. Si el problema es un calentamiento elevado, también la causa de la sobrecarga, y una forma de arreglado sería reducir la potencia. Ya con el problema es calentamiento en los bornes o conectores, causas serían contacto deficiente, y resolución: apretar los bornes conectores con el par de apriete especificado. Muchas gracias. Bueno, ¿aquí terminaría o falta? Ahí terminaría, profesor. Ahí Bueno, concluye la exposición. La verdad, muy linda la exposición. Me parece fantástico que hayan incluido la parte del manual, porque a veces lo que uno menos lee el manual, y en el manual dice un montón de cosas, así como ustedes lo han podido ver. Hay fórmulas, Ahí se investigado. envía el manual al grupo y los archivos de la exposición también. Bien, yo lo voy a bajar yo de ahí. Así que está muy lindo el trabajo. Consulta, ¿hay otro grupo para dar? Creo que había otro más que iban a dar, o no están seguros. Bueno, recordemos una cosita. Esto sigue abierto mientras tengamos clase. Ahora ya cuando no tengamos clase ya no vamos a poder darlo. Hablemos un poquito. La otra vez estaban preguntando el tema de el segundo parcial. ¿Se acuerdan? Había un alumno que quería rendir hoy. Bueno, lo hagamos rendir. Y sí, podríamos sacar una hoja y hacer el segundo parcial. Bueno, es una broma. Escuchen, miren, la verdad que yo he estado hablando en el departamento a ver qué posibilidades habría, que nosotros tengamos la posibilidad, ya que incluso se rindió la facultad de abrir los laboratorios, y no se puede realmente porque en eléctrica no está aprobado el tema de laboratorio, porque no cumple los protocolos. No hay donde lavarse la mano, no hay ventilación cruzada. Recuerden que un laboratorio es un suelo. Bueno, eso me juega en contra, por un lado. Por otro lado, me juega en contra también que quería darle más tiempo para exponer y avanzar en algunos temas teóricos que nos faltan como para ir terminando.
Si bien siempre las clases han sido hasta el 30, yo creo que vamos a dar hasta la segunda semana de noviembre y quedarían 2 martes más. Por lo que, como quedarían 2 martes más, yo ya he pensado en el segundo trabajo práctico, en el segundo parcial, con la condición de que yo lo doy al parcial, le abro una ventana de tiempo y ustedes lo entregan y esa ventana no puede ser ampliada como todas las veces que me piden que le amplíe. Si nosotros respetamos esa condición, no hay ningún inconveniente y damos una ventana de tiempo. Si respetamos eso, les paso a explicar en qué consistiría el segundo parcial previo a que le hagan alguna explicación. Voy a ver si puedo compartir acá. Listo, creo que aquí están. Miren. Yo les voy a subir una carpeta que va, nosotros tenemos hasta el trabajo práctico número 4, que es trifásica. Y bueno, ese era el último trabajo práctico que se da con ejercicio. Y a partir de ahí vienen los trabajos prácticos que se dan con laboratorio, que lamentablemente ustedes no lo van a poder hacer, porque no vamos a volver a la facultad lo que resta el año. Por lo que yo he decidido que el segundo parcial va a ser una presentación que van a tener que hacer, que va a ser una recopilación de los trabajos prácticos que están faltando. Pero yo le estoy dando una guía. O sea que tomemos trabajo práctico número 5, si quieren anotar, va a ser transformadores, ensayo de transformadores. Ensayo de transformadores. Vacío y corto. Circuito. ¿Mm? Les paso lo que van a hacer en el trabajo práctico número 5. Voy a poner la ventana, voy a poner primero una carpeta que diga ejemplos de trabajo práctico faltante y después le voy a poner una carpetita donde van a subir el 5, el 6, el 7 y el 8. Miren. Ya le muestro. No va. Máquina sincrónica, diagrama general, puente en paralelo. Ya les digo cuál es el trabajo práctico. Deme un segundito. Ya lo abrimos. Transformadores. Aquí está. Por supuesto que la carátula la van a organizar ustedes en función de ustedes. Esto es una guía. Porque con esta guía es más o menos que nos manejamos los trabajos prácticos, nada más que ustedes pueden ir, medir, verlo. Eso no va a poder ser posible. En el trabajo práctico número 5 de transformadores, se va a ensayar un transformador de distribución. Aquí está la guía. Ustedes van a ver que el secundario se designa con las letras minúsculas y el primario se designa con la letra mayúscula. Este transformador tiene una placa característica. Y esa placa característica es un transformador de 13,2, 13.200 a 380 VCA. Esto, lo que está acá arriba, primario, secundario, dice el primer punto de determinación de la relación de transformación de un transformador trifásico. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que se hace? En el primario se inyecta una tensión y por el secundario se mide. Haciendo la división, ¿no es cierto?, de la tensión de la U1 sobre U2, que es lo que está acá, me sale la relación de transformación. De la placa, este es un transformador de 13.200, 400 voltios, como dice acá, por eso dice dato teórico obtenido de la placa, y este es el dato real. Entonces eso sería el punto 1. El punto 2.
Este es el mismo punto, una foto, esta doble. A ver si fotocopio mal, se me hace, ya le digo. El punto 1. El punto 2, ensayo en vacío. Que este que está acá, no sé por qué me ha salido. A ver, déjeme que mire un cachito. Mis apuntes. Profe, Sí, es que me está faltando una hoja. Sí, te estos escucho. son los que estos son los que faltarían de laboratorio, ¿verdad? No escuché bien. Estos son los que faltarían de laboratorio. Ah, ok. Sí, no sé por qué. Me comí una hoja acá, pero bueno, ya nomás la subo esta hoja, que es la hoja 2 del ensayo en vacío. Ensayo de trafo, ensayo en eso y ensayo en corto, no hay otra cosa. Pero me comí una hojita. Déjenme buscarla casi, le saco la escaneo ahora nomás y se la subo. Relación, aquí está, ensayo en vacío. Ya nomás, denme un segundito, porque si no después quiero mostrarla para que no se confunda. Profe, otra consulta. ¿Y el próximo año, usted cree que sea posible la forma de ver los laboratorios como de oyente al menos? Miren, yo le doy la misma opción a todos los que hemos tenido este problema. Si el próximo año volvemos a la normalidad y no nos asustan los políticos, cuando yo haga estos ensayos, ustedes los pueden compartir o les digo. Ah, buenísimo. Gracias, profe. Acá le mando la hoja 2, que es... Ahí lo he escaneado, ha salido la hoja 2 este. Bueno, este sería el punto 1. La hoja 2 debería venir acá, pero ya nomás la abrimos. Eso está en el aula, ¿verdad, profe? Lo estoy por subir. No está en el aula porque en función de la información que tengo y que no lo vamos a poder hacer, ahí está la hoja 2. Hoja 2, ensayo. Ya lo voy a intercalar yo, así lo subo bien. Ahí está, siguen viendo, ¿no es cierto? El PDF. Sí, profesor. Vale. Seguiría con el ensayo en vacío. ¿En qué consiste el ensayo en vacío? Agarramos el transformador, tenemos el secundario y acá el primario, conectamos un batímetro 1 y un batímetro 2, métodos de los dos batímetros que alguna vez lo hemos explicado en alguna de las charlas. Colocamos un transformador elevador y esto es una termomagnética, que es la termomagnética donde nos prendemos con los 4380. Ponemos un amperímetro en una de las fases, tomamos un voltímetro. Cerramos la llave y como dice el tema, vamos desde 0, porque esto es un autotransformador, vamos desde 0 hasta la tensión nominal, que es los 400 voltios. Una vez obtenido los 400 voltios acá, yo en el primario, porque lo estoy inyectando a través del secundario, en el primario voy a tener 13.200 voltios de tensión de línea, o sea, entre la U y la B, y entre la B y la W. ¿Puedo poner un voltímetro acá? Pregunta, ¿puedo poner un voltímetro acá para medir los 13.200 voltios? No, No puedo hay mucha poner un tensión. voltímetro porque se haría pelota, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tomábamos una pértiga de tensión, tocábamos uno de los bornes, veíamos si prendía o no prendía algo. Todo eso está explicado acá.
Y acá lo dice. Bueno, como a tensión nominal, y al estar abierto el circuito, prácticamente la pérdida del cobre, que son I cuadrado por R, pero la I ¿qué iba a ser? La I0, porque es la I corriente de vacío. Y la corriente de vacío dice que son del orden del 4 al 6% de la corriente nominal. Entonces, si yo tengo una corriente nominal de 1 ampere o de 5 amperes, el transformador, depende si el lado secundario o el lado primario, voy a tener una corriente del 6% de esa corriente, y esa corriente elevada al cuadrado todavía va a ser mucho más chica. Miren, va a ser de 0,01 a 0,06 de la I nominal. Si eso lo elevo al cuadrado, todavía me va a dar mucho más chico, por lo tanto va a ser despreciable. Como la corriente, la pérdida de cobre son despreciables debido a que el circuito está abierto, y debido a esto, lo único que yo mido en los batímetros, porque mido en W1 y en W2, es la pérdida en el hierro. Entonces, este ensayo en vacío se hace para medir las pérdidas en el hierro. Esta es la tablita que sacábamos con los batímetros y con toda la historia esta, y lo único que yo tengo que ver es que las pérdidas absorbidas van a ser la potencia del batímetro 1 más o menos la potencia del batímetro 2. La pérdida en los instrumentos, que son los que yo estoy usando acá, va a ser la tensión cuadrada sobre la resistencia. Que también van a ser chiquitas, ¿no? Acá tengo pérdida en el voltímetro, pérdida en el batímetro, y no tengo pérdida en el amperímetro. ¿Por qué? Porque está en serie, y la resistencia del amperímetro en serie es muy chiquita, para no influir en el valor de medición. Como esto es muy chiquita, yo no tengo pérdida acá, o no tengo potencia de pérdida batada. Sigamos con que sería el bajado. Por lo tanto, lo que yo mido acá, ya lo voy a ordenar bien para subirlo, lo que yo mido son las pérdidas en el hierro. Y dice que las pérdidas en el hierro son despreciables. Acá hace una regla que dice que mi potencia medida en los batímetros van a ser las pérdidas que yo he medido más las pérdidas de las corrientes de los equipos, ¿no? Bueno, esto también dice que puedo determinar la resistencia de los devanados, primario y secundario, a 75 grados. ¿Cómo hago? Tomo la temperatura a los grados que lo estoy midiendo y mido la resistencia. ¿Con qué? Con un tester. ¿Estamos? Después aplica la reglita ese que es directamente proporcional a la resistencia, y la obtiene a los 75 grados. Ahí está. Pérdida en los instrumentos, pérdida en el hierro. Acá. Pérdida en el instrumento, pérdida en el hierro. Esta hoja la voy a ordenar acá porque va esta. Después tengo el ensayo en corto. El ensayo en corto está un poquito desordenado. Yo ya la ordeno bien para que ustedes lo vean. El ensayo en corto me salió mal escaneada nada más. El ensayo en corto es lo mismo, nada más que el transformador ahora lo doy vuelta. ¿Qué ha cambiado? Que ahora yo le inyecto tensión por el lado de alta. ¿Lo ven? El primario, ¿no? El primario. Y por el lado de baja lo cortocircuito. ¿Y acá qué hago? Voy de 0 hasta la corriente nominal. No me puedo pasar de la corriente nominal porque acá tengo la corriente de cortocircuito. ¿Por qué? Porque yo tengo un cortocircuito. Si acá yo tengo la nominal, acá voy a tener la nominal. ¿Estamos? O sea, esta tensión la voy a ir levantando de 0 hasta que yo en el amperímetro vea la corriente nominal. En ese momento paro y miro la tensión. Esa tensión va a ser la tensión UK, o tensión de cortocircuito. En la placa, ustedes van a ver que dice que la UK es del 5% de la tensión nominal. Quiere decir que si yo acá tengo 13,2, el 5% de 13.200 es más o menos 600 voltios.
sea que yo con el autotransformador tendría que llegar hasta 600 voltios para que yo acá tenga la corriente nominal y acá tenga la corriente nominal. En el práctico lo explica todas estas cosas, ¿no? Así que no se hagan problemas. Bueno, y ahora sí vuelve a esta hoja, porque esta hoja corresponde a esa, y dice que acá las pérdidas en el hierro, como la tensión es chiquita y son proporcionales, se desprecian, y lo único que me quedan son las pérdidas en el cobre. Ya lo ordeno esto para subirlo, así lo ven bien. Bueno, y después habla de los instrumentos utilizados, ponen lo mismo. Lamentablemente ustedes no lo tienen, pero lo ponen. Y aquí está la explicación del ensayo del transformador. O sea, lo que yo estaba hablando lo explica acá. Lo escriben también. Bueno. Esta es la guía para hacer el trabajo práctico número 5 de transformador. A esta guía del trabajo práctico número 5 le van a sumar un problema de transformador. Yo pongo 2 problemas porque a veces en un final lo tomo. Y a mí me gusta que los finales sean cosas que yo haya dado. Y me gusta meterle la goma con cosas que yo haya dado y no con cosas inventadas. Analizando los que vienen rindiendo, yo me he dado cuenta que si yo le tomo un problema de los trabajos prácticos y un problema para pensar, normalmente siempre le meto la goma porque no lo hacen a conciencia de los trabajos prácticos o porque se olvidan que lo tienen, de dónde lo tienen para buscar. Por eso es que yo voy a incluir en el trabajo práctico número 5 el ensayo, que lo acabo de mostrar, más un problema que usted elija. Este problema o este problema. Ustedes lo eligen. Acá hay 2 problemas subidos. Problema 4 de transformadores. Resumen y lo copian, porque así lo van a entender. O problema 6 de transformadores. En los 2 se pide algunas consideraciones, se dibuja el circuito simplificado, que ya lo hemos visto, y toda esa historia. Esto va a estar subido en la parte de ayuda. Va a decir trabajo práctico número 5, problema de trabajo práctico número 5. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo práctico número 5? Consiste en hacer con sus palabras, con esta guía y con sus palabras y su carátula, ya lo voy a poner bien ordenadito, este ensayo de vacío en corto y sumarle un problema. Cualquier problema que vean ustedes ahí que diga transformadores. Vamos al trabajo práctico número 6. El trabajo práctico número 6 va a ser el ensayo de la máquina de corriente continua. Yo la busco por acá. Sincrónica. Ya la busco, déjenme que la busque. Ahí está. Ensayo de máquina de corriente continua. Listo. Bueno, este lo pueden copiar íntegro como está, con su carátula, o sea, te va completo. No hace falta agregar nada, no hace falta agregar, lo estoy repasando para ver qué tiene. Están todo lo que se midió en laboratorio, está para dónde gira, las diferentes composiciones de los motores de continua, que ya lo han explicado en un grupo también en una de las charlas, serie, compound, paralelo, derivación. Máquina de continua como generador, máquina de continua como motor. Entonces, trabajo práctico número 6, ensayo de máquinas de corriente continua, como motor y como generador. Va íntegro. Trabajo práctico número 7. Era una idea dar todo esto, ¿no? Pero bueno.
lamentablemente no lo puede dar. Y yo no tengo para hacer todo este ensayo en mi laboratorio, si no yo lo haría. En la facultad nomás hay. Bien. Trabajo práctico número 7. Máquina asincrónica. Máquina asíncrona. Todo esto lo que estoy hablando le voy a dejar anotadito en el campo, ¿no? Para que ustedes lo sepan. Máquina asíncrona. Ahí está. Máquina asíncrona y vamos a ver lo que hay de máquina asíncrona. Ejemplo de ensayo de máquina sincrónica. Ejemplo de ensayo de máquina sincrónica. Ahí está. No le den pelota en los numeritos de arriba, porque esto eran otro trabajo práctico, ¿no? Ustedes lo ordenan como yo les digo, porque nosotros hemos quedado en 4. Trabajo práctico número 7, máquina asíncrona, que son los motores. Ensayo en vacío, al rotor libre, sin carga. Fíjense en cómo está dibujado el rotor. Cortocircuitado, todo hemos visto que es una jaula de ardilla. Me canso de decirle, lo sacan a los cables para afuera, cuando dicen vacío lo dibujan abierto. Le hago así un rojo, porque el rotor, si ustedes lo cortan a la jaulita de ardilla, ¿qué va a pasar? ¿Va a girar o no va a girar? ¿Qué creen? No va a girar. No va a girar, porque no se va a poder formar el campo. Entonces, cuando se habla de un ensayo en vacío de un motor, se está hablando en vacío porque no tiene carga sobre el eje. Se ha sacado la cremallera de conexión y no tiene carga sobre el eje. Se llama en vacío o a rotor libre. Pero no es porque yo he agarrado y lo he dejado abierto como en el transformador. Ojo con confundir los ensayos. Es como está dibujado acá. Mismo caso, esto es otra forma de dibujar los batímetros, así que no se hagan problemas. Bobina de serie y bobina en paralelo para la tensión y para la corriente. El autotransformador y la llave, ¿qué es lo que hago yo acá? Acá agarro, como está en vacío, no tiene carga, yo sencillamente levanto la tensión, acá lo explica, se va haciendo funcionar hasta llegar a la tensión nominal. Cuando estoy en la tensión nominal, mido la corriente y esa va a ser mi potencia en vacío igual a raíz de 3, mi tensión nominal, que es la tensión que yo aplico, la que me dice la placa del motor, si es 380, si es 400, la corriente que me mide y el coseno phi. ¿Qué es lo que obtengo yo acá? El coseno phi. El ensayo en corto. El ensayo en corto, ¿cómo se hace? No es que yo agarro y esto como que está cortocircuitado, ya el ensayo en corto. El rotor, que antes lo tenía libre, ahora lo tengo bloqueado. Por eso se llama ensayo en cortocircuito o al rotor bloqueado. Agarro una francesa y no lo dejo mover. Esto autotransformador va a ir de 0, ojo, ¿no? Acá, porque si no yo lo puedo quemar al motor. Yo voy a levantar la tensión de 0 hasta mi corriente nominal. Si yo levanto más de la tensión y acá tengo más de la corriente nominal, ¿qué creen que puede pasar con el motor? Si ustedes lo tienen firme ahí con una francesa, no deja mover el eje. Se rompe el motor. Se va a sobrecalentar y se va a quemar. Porque no lo estoy dejando girar y porque le estoy poniendo más corriente, la tengo que poner. De nuevo, mi potencia de CC va a ser raíz de 3, la tensión reducida, porque este ya no va a ser mi tensión nominal, porque el rotor está bloqueado, mi corriente nominal, mi coseno de phi CC. Y yo acá lo que obtengo es la corriente de ICC, que es la que me dio el amperímetro, y mi phi CC. Y esto es lo más importante. Con los dos ensayos en esto... Phi CC se corresponde a cortocircuito, ¿no? La corriente de cortocircuito, porque se llama a rotor bloqueado. Por eso el ensayo es en cortocircuito. Que la corriente que yo mido acá es mi corriente nominal. Ojo, ¿no? Yo acá estoy midiendo mi corriente nominal. ¿Qué es lo que pasa? Si yo quisiera saber la magnitud
de la corriente de cortocircuito, bueno, yo tengo que agarrar mi corriente nominal por el UK. ¿Qué es el UK? La relación que hay entre la tensión nominal y la tensión reducida, que es la tensión que yo he levantado. Por ejemplo, 10 voltios. La relación esa, multiplicada por el IN, me da mi corriente de cortocircuito, que es lo que está acá, ¿ves? Quiere decir que si yo tengo una corriente nominal de 15 amperes, como decía la placa de este motor, voy a tener una corriente de corto de 30. Pero si yo acá lo hiciera a la corriente de corto de 30, lo quemo. Esto es que la máquina va a aguantar hasta 30 amperes y se va a hacer pelota. Eso significa. O sea que si, por ejemplo, ahí Sí. le ponemos la corriente nominal de 30, ya se quema directamente porque ya, Es que vos ya pasó. no tenés una corriente nominal de 30, vos tenés una corriente nominal de 15. ¿Por qué? Porque tu placa dice 15. Y acordate que vos levantabas la tensión de 0 hasta la corriente nominal. Esto significa, y mira cuánto el valor de la que se encontró en este ensayo de la tensión reducida, 110 voltios. Este era un motor de tensión nominal 220. Esto es así, miren, muchachos. Si yo agarro y voy hasta la tensión reducida, acá, que va a ser 110 porque la estoy midiendo, en un motor que dice la placa que tiene una tensión nominal de 220, ¿ve? Esto dice mi placa. Mi placa dice corriente nominal 15. Si yo tengo una corriente nominal de 15, yo tengo una tensión nominal de 220. Bueno, en este tipo de ensayo, cuando el rotor está bloqueado, si yo aplico mi tensión reducida, voy a tener mi corriente nominal. Y si yo aplico mi tensión nominal, o sea, yo lo levanto hasta la nominal, estando una llave francesa metida y parando de girar, voy a tener mi corriente de cortocircuito. Y eso es lo que hace esta formulita. Relacionar tensión nominal con tensión reducida, corriente nominal con corriente reducida. Y de ahí saco mi corriente de cortocircuito. Eso hace esa fórmula. Vamos a borrar los dibujos para no manchar y vamos a seguir con esto. Lo más importante, obtenidos esos valores, yo puedo construir el diagrama de Heiland. Acá está la explicación del diagrama de Heiland con todos los datos que ustedes tienen que saber. Y esto es lo más importante. Cómo se construye el motor a partir de estas cosas. ¿Cuál es la zona estable? ¿Cuál es la zona inestable? Que la zona estable anda para acá. ¿Cuál es la línea de potencia? ¿Cuál es la línea de momento? ¿Y qué son todas estas líneas que uno va trazando hasta el eje? ¿Qué es este valor? Estas cositas las tienen que saber. De todas maneras está explicado acá. Como complemento de esto, para el que quiera saber más, porque ustedes, diagrama de Heiland lo puede sacar de un montón de libros o de cosas que yo haya subido, no hay ningún problema. Como complemento de esto, yo le voy a subir teoría del diagrama de Heiland. La teoría del diagrama de Heiland, ya lo notamos, no es para que ustedes la pongan, es para que ustedes la sepan. ¿Cómo se parte del diagrama reducido del motor? Se lleva el circuito tanque para acá, al diagrama de Heiland. ¿Qué son todos los valorcitos esos? ¿Cuál es la línea de potencia? ¿Qué son todos esos datos que se sacan? Y esto que es lo que son las trazadas escalares de todo el diagrama. Al que le gusta investigar o al que le gusta tener más información, yo le subo la teoría. Con esta teoría es suficiente para ustedes, no para los eléctricos, pero sí para ustedes. Con esta teoría es suficiente. Esta teoría sirve para un final. Por ahora, el ensayo de la máquina sincrónica solamente va a consistir en hacer
al rotor libre o vacío, rotor bloqueado o en corto, y la construcción del diagrama de Heylen. Si quieren poner esto, es suficiente. Si quieren poner algo más completo, lo ponen, no hay problema. Trabajo práctico número 7, máquina asincrónica. Trabajo práctico número 8, máquina sincrónica. Va. Todo esto como está acá, con la carátula de ustedes, trabajo práctico número 8, este es el ensayo de Wien Schwumberg, un ensayo alemán. Lo copian así, tiene todos los valores, tiene la gráfica. Este ensayo también es difícil, a veces se lo hace y a veces no, porque es una cuestión de tiempo, lo dejamos siempre para el último, ¿no? Y termina acá. Los materiales usados, la explicación del ensayo. Este de máquina sincrónica. Entonces, máquina sincrónica. Ensayo de Wien Schwumberg. A esta terminación le van a sumar, no, este va a ser otro ensayo, porque el de máquina sincrónica termina acá, que es difícil hacerlo. Ya tengo transformadores, sincrónica, diagrama de Heylen, y listo. El trabajo práctico número 9 para terminar, o sea, sería el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Ejemplo, puesta en paralelo de alternador con la red. Puesta en paralelo, alternador con la red. Lo copian literal de acá. Si alguno no lo entiende, es toda la explicación que se hace, con lamparita, con sincronocopio. Se agarra un generador, se lo pone en la red, se agarra el otro generador y se lo pone en la red. No hay mucha historia acá. Se compara las tensiones, se pone lamparita cruzada. Acá está todo explicado y lo mide. ¿Por qué le doy esta guía de trabajo práctico? ¿Y por qué no le digo directamente no lo hagamos? Porque son los ensayos mínimos que deberíamos hacer. En realidad son los ensayos máximos. Por ahí hay algunos que no se lo puede hacer por una cuestión de tiempo. Pero por lo menos que tengan los elementos de los ensayos que solíamos hacer en tiempos normales y que lo conozcan. ¿Estamos? Entonces, el parcial número 2 le estoy cambiando por el trabajo práctico número 5, ensayo de transformadores más un problema. El trabajo práctico número 6, ensayo de máquina de corriente continua. El trabajo práctico número 7, máquina asincrónica con construcción del diagrama de Heylen. Trabajo práctico número 8, máquina sincrónica como está acá. Y trabajo práctico número 9, puesta en paralelo como está acá, alternadora de la red. ¿Estamos? Sí, profesor. Bueno, miren, veamos fechas. Las carpetas se las tiro ahora, ordenadas de acuerdo a esto. Como no quiero andar cambiando, para que ustedes no se sorprendan, nosotros la recuperación del trabajo práctico número 1 para lo que tienen que rendir la vamos a hacer el día 9 de noviembre. Cae martes. ¿Les parece? ¿Podría ser una semana más, profe? Y ya me empiezan a llevar una semana más. Podría ser el 16. El día... Y nosotros tendríamos clase el 2 y el 9 para los grupos que quieran faltar y quieran terminar. Si no, terminamos de teoría. ¿El 2 que no es feriado, profe? ¿Cuándo? ¿El 2 que no es día de la alma, eso? A ver. ¿Alguien sabe eso? Sí, algo así de era, profe. Feriados 2021. Sí, fieles difuntos, 2 del 11.
2 del 11 entonces feriado, que sería el otro martes. Bueno, entonces la recuperación la damos el 16. Pero ustedes van a tener hasta el martes 9, para entregar todos estos TP. Le estoy dando 2 semanas. Sí. Sí, martes 9. Martes 9. Porque si el 2 no hay clase, el martes 9. Muchachos, el martes 9 hasta las 23:30, cada uno individual sube los TP. Yo verifico que estén en el orden que tienen que estar, verifico la calidad de lo que están hechos. Y ese es el parcial número 2. Y el 16 recuperamos lo que tienen lo que tienen aplazado el número 1. Profe, el martes 9, en todo caso, terminan de exponer los chicos, podremos poner nosotros lo que sería motor paso a paso. Perfecto, ¿sí? Ahí terminamos de poner todo lo que falta. ¿Ah? ¿Me parece? También me sumo ahí con mi grupo. ¿Cómo? Yo También me también, sumo ahí con mi profe. grupo. para Tenemos que poner. exponer nosotros día. Bueno, ¿cuántos grupos faltan exponer? Que ya lo tienen armado. 2 grupos. Sí. Tenemos nosotros factor de potencia. Bueno, pero son 2 grupos. Tranquilamente se puede hacer 2 grupos el día martes. Ok. ¿Ah? Bien, profe. Bueno, ahora voy a abrirle yo voy a subir una carpeta que diga ayuda de los trabajos prácticos número 5 al 9. Le pongo las mismas consignas que le he dicho, cómo lo tienen que armar. Y abro carpetas para el trabajo práctico número 5, el 6, el 7, el 8 y el 9 individuales, donde ustedes la van a tener que subir ahí a los prácticos, para que yo lo pueda ver en forma correlativa. ¿Comprendido? Profe, una consulta que le hago ahora, por si las dudas nos llegamos a quedar sin tiempo y no entra un grupo. Ese grupo que no llegue a entrar, ¿puede hacer un video y cargarlo directamente en el aula virtual, digamos, para que quede como si fuera la exposición, digamos? Sí, ya lo vemos. ¿Ah? Pero en un Profe, principio sí. Sí. nosotros también faltamos exponer que somos de instalaciones eléctricas en casa. Sí. No sé si es lo mismo que los otros chicos que también dijeron que tienen instalaciones eléctricas. Y Sí, nosotros. Hay uno que tiene domiciliaria y otro que tenía que tener industrial, ¿no? No puede haber 2 domiciliarios. Claro, sí, pues yo le había mejor. preguntado a usted la semana pasada. Yo le había preguntado a usted la semana pasada y usted me había dado de opción instalaciones eléctricas en casa, ¿no? Sí, pero hay un grupo que tenía Nosotros en habíamos casa tenido y un otro problema. grupo. Hay un grupo que pidió primero que tenía industrial. ¿Quién era el que tenía industrial? Bueno, Bueno, ahí ese, tenemos un problema, profe, porque, claro, nosotros también habíamos pedido, o sea, teníamos como principal motores paso a paso y hubo un problema con que otro grupo también tenía lo mismo y quedó en que, bueno, nosotros tuvimos que cambiar porque no nos contestan ni nada. Y, y yo le pregunté a usted y usted me había dado como opción instalación eléctrica, digamos, sí, en casa. Entonces, no sé, porque yo me puedo haber confundido y habría que revisar en grupo quién pidió primero la domiciliaria. claro. Eso habría que revisar primero. Si no, ¿qué Si tema queda, profe? ustedes, Porque ya escucha, habíamos averiguado eso. hagamos una cosa. Lo primero que han pedido domiciliaria, creo que son de 3, un grupo de 3, ¿cierto? Bueno, Sí. ustedes lo dan el 9, ustedes lo dan el día 9, que es lo que estamos hablando. El otro 2 muchachos que también tienen domiciliaria, me lo graban y me lo mandan. Ah, ok, profe. ¿Está bien? Bien. Ok, Lo perfecto. arman bien, lo graban y lo vamos a subir al campus como otra opción de la domiciliaria. Listo, perfecto, profe. ¿Queda claro?
Sí, profe. Sí. Profe, hago una consulta. Sí, Yo tenía con mi grupo motores universales, creo que era la bolilla número 4. Sí. Bueno, estamos todavía desarrollando el tema. Si no llegamos para el 9, por ejemplo, en caso de que se pueda llegar a un consenso, si es que hay otra fecha, no sé, que estemos desocupados por ahí, se puede, bueno, que no sea el martes, por ejemplo. O bueno, si no... Si hay consenso con otra fecha, ustedes tienen que avisar. Porque Bien. yo, por ejemplo, podría tener los viernes, porque tengo protecciones los viernes. Claro. Pero no me tiene que coincidir con el curso mío, que el posgrado que estoy haciendo. Ok. Y sería válido también, en todo caso, Grabarlo y mandarlo, sí. Ok, profe. Bien, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo, profe, ¿qué hablo de comer? Bueno, le consulto yo, profe. No me quedó claro el tema de las consignas de todos los TPs que tenemos que presentar el 9. ¿Usted las sube o tenemos que copiarlas de las que están realizadas? Estos son una guía. ¿Estamos? Los dibujitos, si ustedes lo quieren mejorar, lo mejoran. Vamos por ahí. Los datos no lo van a poder mejorar porque los datos de las mediciones que se han hecho lo toman de acá, porque ya se lo ha hecho con estos equipos. ¿Estamos? Por ejemplo, este del ensayo sincrónico ya está hecho con este equipo, está hecho con esto y ya se ha medido con esto. Lo ponen a los mismos datos. El que tenga otra forma de dibujar este del transformador, a ver, el de la placa del transformador, este del transformador, ¿lo ven? Lo quiera dibujar al transformador de otra forma, lo dibuja. El que quiera tomar una foto del transformador y lo pega acá al transformador, perfecto. Estos datos lo van a tener que poner porque estos datos ya se han usado en las mediciones, son datos reales. ¿Ah? O sea, ¿cuál es la idea? Lo usemos como guía, pongan con su palabra, hagan con su dibujo, mejórenlo en la presentación, pero los datos que estén tirados acá van a tener que usarlos. ¿Está claro? Sí. Profesor, ahí preguntan en el chat si tiene que ser a mano o puede ser digital. No, puede ser digital. Pero muchachos, no hagan copy y pegue y lo pasen al otro, ¿no? Cada uno haga un trabajo particular. Si lo quieren hacer a mano, hágalo a mano. No hay problema. Siempre digo que el que lo hace a mano le queda. Pero si lo quieren hacer digital, ningún drama. El tema es que yo no agarre un práctico y lo vea igual que el otro. Profe, entonces sería modificarlo y picar con la propia palabra. Usando esa es la idea. Y picar con bueno. Esa es la idea. Lo leen, lo entienden y lo van escribiendo con su palabra. Los datos de medición van a tener que poner lo mismo, porque es lo que hemos usado ese día y con eso hemos medido. No se puede inventar eso. ¿Estamos? Los dibujitos. Bueno, yo por ejemplo dibujaría a un nivel un poquito mejor. Por ejemplo, acá pone una llave que se mueve fase por fase, cuando acá hay un dibujo de una térmica. Porque es una térmica que va con este autotransformador. Nada más. Fíjense en que acá el batímetro le está faltando la línea. Este es el batímetro y le está faltando la línea. Por ejemplo, para decir que este es un batímetro W1. Acá dice, ¿ve? Y este es un batímetro W2. En este ejemplo se lo dibujo de una forma, en el otro de la otra. Pueden ver de cualquier... Acá, por ejemplo, le está faltando, miren. P de primario y S de secundario, si lo quieren hacer más completito. ¿Entienden? Cada uno le puede dar una impronta particular. Es una presentación y estas son guías. ¿Ahora sí entienden? Sí. Sí, perfecto. Bueno. ¿Por qué prefiero que le darle eso? Porque se van a tener que poner a trabajar, lo van a tener que ponerle a leer y lo van a tener que poner a traspasar. Y prefiero darle eso a tomarle un examen porque lamentablemente por una falencia de este tiempo no le vamos a poder dar lo que a mí me gustaría, que sería justamente
hacerle ver el ensayo. ¿Mm? Bien, ¿entendieron? Sí, profe, gracias. Bueno, le escribo las improntas en... Ahí donde yo voy a tirar todo esto que está acá puesto con los PDF, voy a tirar en una carpeta que se va a llamar ayuda. Y ahí va a estar escrita la impronta esta de la que hemos estado hablando. ¿Cómo se van a llamar los TP? Después no van a agarrar el TP y le van a poner un número 1, ¿no? Se van a llamar como yo lo estoy enumerando acá. ¿Mm? El 5 es de tal cosa, el 6 de tal cosa, el 7. No tienen que buscar información en ningún lado. Acá le he tirado toda la información. Lo que hay que hacer es una excelente presentación. Hasta la teoría del diagrama de Heiland le tiro como para que ustedes le complete toda la información que tienen. Cuando lean los resultados de lo que se obtiene, si ustedes quieren escribirlo con su palabra y mejorar eso que está puesto en forma técnica, que lo hizo algún compañero alguna vez, lo escriben. Yo siempre dije que esto era una guía. Y por ahí estos trabajos prácticos han estado dando vuelta en algún lado, y como yo les digo, van a ser el del rotor en corto, el del rotor en vacío, que es que sin carga, dibujan el rotor, me sacan los 3 cables así y lo dejan abierto. Entonces no han entendido nada de lo que leían. Rotor en vacío es porque el rotor está libre. Si vos dejás abierto esto, el rotor no puede girar nunca, porque es una jaula de ardilla. Esto va cortocircuitado. ¿Está claro? Por eso yo muchas veces les digo, a veces no me hace falta recurrir a nada, con el sencillo hecho de que ustedes lo han dibujado mal, ya con eso ya ahí ya no pueden seguir avanzando. Bueno, le ordeno este del TP que está mal puesto y le subo las improntas. ¿Quedó claro, chicos? ¿La fecha era hasta el 9, ingeniero? La fecha es hasta el 9, hemos dicho hasta el 9 a las 23:30. Bien. Si no, ¿ya se le complica mucho a usted, profe? A mí no se me complica nada, porque yo lo tengo que mirar hasta el 16, que va a ser el 16 va a ser la rendida, ¿cierto? Sí. Pero No se lo el puedo- 16 sería la rendida de los que desaprueban el primer parcial, ¿verdad? El primer parcial. Pero Y yo bueno, hasta lo el podríamos- 16, yo quiero tener todos los trabajos prácticos mirados y tengo una semanita. Y ustedes no son mi única clase. Si yo le pido hasta el 16, estoy en el horno para mirarlo y encima hay mesas finales. Ah, bien, profe, ahora sí. Como no le estoy pidiendo que hagan nada especial, como tampoco le estoy pidiendo que ustedes inventen y busquen en internet los ensayos, como yo le estoy mandando las improntas, y lo que estoy pidiendo es que ordenen esto para que sea una presentación individual, creo que en prácticamente 2 semanas lo pueden hacer. La información está acá. ¿Claro? Bien, profe, muchas gracias. Bueno. Bien, profe. Le voy subiendo para que tengan, así que tengo que poner ordenable del transformador que lo he escaneado mal. Profe, entonces, ¿puedo hacer todo a mano? Todo a mano si usted quiere, no hay ningún problema, estimado. Mano. Como ustedes quieran. Lo que no quiero en copy-pegue digital y otro que tenga un copy-pegue digital y que le hayan cambiado el formato de letra. Eso no. Porque me voy a dar cuenta. Profe, última pregunta. Si el que no entregue esto o el que me lo haga incompleto va a tener que rendir un integral después, ¿no? Y el integral ya va ahí el práctico número 4, que es de trifásico, el cual no le quiero tomar porque lo he dejado como trabajo práctico nomás. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, por favor, le voy a pedir que durante estas 2 semanas no se peleen de la novia, no se peleen de la esposa, no hagan como Icardi que no va a entrenamiento y se ponen a laburar, hacen una buena presentación, yo le doy una buena nota y ustedes aprueban el parcial. Profe,
¿sí? Sí, profe. Con respecto a lo que mencionamos hace rato, el tema de lo que teníamos que exponer todavía los temas. Los que no lleguemos y presentemos en el aula virtual directamente, ¿qué tienen que contener solamente el PowerPoint o también tienen que dar la explicación hecha por video, así como han hecho los chicos? No, la tenés que grabar y el PowerPoint es para que quede, pero estamos hablando de que la tenés que grabar. Si no va a haber tiempo de ponerla, que la graben. Exacto, perfecto, ¿Ah? entendido. De 10. Bueno. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí, nos profe, vemos gracias. entonces. Yo le voy armando esto para ir subiendo. Bueno. Listo, profe. Chao, hasta Listo, luego. profe. Hasta Hasta luego. luego. Que anden Hasta muy luego. bien.